Hemos enfrentado muchos desafíos. Ahora debemos enfrentar un nuevo desafío. Así como lo superamos antes, cuando Rafi cambió la boina marrón por la boina de Estado Mayor. Así también lo superamos ahora con Gal. Galper cambia la boina marrón y tendremos que acostumbrarnos a la boina del Estado Mayor en tu cabeza. Y estoy seguro de que lo haremos rápidamente. La transformación aquí será muy rápida. Distinguidos miembros del Foro del Estado Mayor General, subjefe del Estado Mayor, Tamir, jefes y representantes de las organizaciones de emergencia, rescate y asistencia, presidente del gobierno regional, señor Shai Aja, familias en duelo, queridas comandantes, miembros del Comando Frente Interior, familias de los generales Galper, Rafi y Chai, muchas gracias. Antes de comenzar mis palabras en honor a esta emotiva ceremonia de cambio de mando, es nuestro deber referirnos al grave incidente que ocurrió esta mañana en el cruce de Beit Lid, donde varios soldados de las FDI resultaron heridos en un atentado terrorista. Nuestro corazón está con los heridos y con sus familias. Las FDI no permitirán que el terrorismo levante la cabeza y seguiremos actuando con determinación, fuerza y responsabilidad para garantizar la seguridad de cada ciudadano y soldado en el Estado de Israel. Primero, deseo dirigirme personalmente a ustedes, jefes de las organizaciones de rescate, de asistencia y de las autoridades locales que están aquí presentes. Su vínculo con las FDI es un vínculo vital que salva vidas y permite la resiliencia nacional, ni más ni menos. Los vi en atención durante la guerra. Los vi también antes de ella. Ustedes actúan con un sentido de misión diaria. Son parte inseparable del éxito en esta compleja campaña de las FDI y del Estado de Israel. Nos hemos reunido aquí esta noche para transferir el mando del Frente Interior de manos del general Rafi Milo a manos del general Shai Clapper. David Ben-Gurión estableció que en la guerra no solo decide la fuerza del ejército, sino también la fuerza total del pueblo en su conjunto. Y por encima de todo, su fortaleza moral y emocional. En estas palabras, Ben-Gurión expresó el vínculo entre la fuerza del Frente Interno y la fuerza de las FDI como una sola unidad. Las FDI son el ejército del pueblo. Actúa con el pueblo, proviene del pueblo y en esto radica su fuerza. Dije durante la guerra que nuestros enemigos se equivocaron a pesar que el Frente Interno israelí es nuestro punto débil. La verdad es que es nuestra fuente de resiliencia, nuestra fuente de fuerza. Es lo que nos da poder para seguir luchando por el hogar de todos nosotros, por el Estado de Israel. Hoy me presento aquí con un profundo sentimiento de orgullo y sincera gratitud por el esfuerzo constante, decidido, y por una contribución insustituible a la seguridad del Estado de Israel y a la protección de sus ciudadanos. El comando del Frente Interior no es solo un cuerpo operativo, es el muro de defensa de la sociedad israelí. Atacamos a nuestros enemigos en todo el Medio Oriente gracias a capacidades ofensivas poderosas y reducimos el daño a nuestro propio frente interno gracias a un concepto operativo que incluye capacidades defensivas, tecnológicas únicas, una organización multinivel, un sistema de alerta avanzado y una colaboración entre las fuerzas de comando del Frente Interior, fuerzas de seguridad y rescate, autoridades locales, comunicación pública y disciplina ciudadana. En tiempos de rutina y emergencias, en situaciones de desastre natural o de guerra, ustedes están en la primera línea de defensa del Frente Interno. Gracias a ustedes, los ciudadanos de Israel reciben respuesta, alerta, orientación y rescate cuando es necesario. Ustedes están en todas partes, desde el norte hasta la zona del entorno de Gaza, desde las grandes ciudades hasta las pequeñas localidades, para todos. Los logros del comando del Frente Interior no son algo que pueda darse por sentado. Son el resultado de una planificación meticulosa, de una cultura de servicio elevada, de la cooperación con nuestros cuerpos de emergencia y rescate, de un entrenamiento constante y de un espíritu de misión sin igual.
Nuestra prueba suprema llega en los momentos más difíciles, durante la guerra, en el clímax de los combates, bajo fuego. Ustedes supieron enfrentar el desafío, brindar respuesta y ofrecer una sensación de seguridad nacional. El público en Israel confía en ustedes y tanto yo como todo el ejército confiamos en ustedes con total certeza. Nos encontramos en tiempos distintos, en una guerra prolongada y compleja en todos los frentes de operación. Actuamos según una concepción que traslada la guerra a lo profundo del territorio enemigo, combinando acción decidida e iniciativa en todo lugar donde identifiquemos una amenaza. Todo esto con el fin de proteger nuestras fronteras, prevenir una amenaza existencial, silenciar a nuestros enemigos lejanos y cercanos, desmantelar el gobierno de Hamás, devolver a los secuestrados a sus hogares y lograr la victoria en esta guerra. Hace aproximadamente un mes, se llevó a cabo la operación Mekalbi, que causó un gran daño al programa nuclear de Irán. Durante ella se volvió a evidenciar la influencia del Comando del Frente Interior en el terreno, que salvó muchas vidas humanas. Desde la operación de los sistemas de alerta, la realización de acciones de comunicación pública, hasta el rescate de civiles atrapados en las zonas afectadas. El comando enfrentó con valentía desafíos sin precedentes. Actuó en cooperación precisa con los cuerpos de seguridad y rescate, fortaleció el vínculo y la confianza entre las FDI y la sociedad israelí y contribuyó al éxito de toda la operación. A pesar de los muchos logros, no olvidamos el doloroso precio que pagamos. Recordamos a los caídos en la guerra que fallecieron en el terrible día de la tragedia del 7 de octubre, incluyendo a los soldados del Comando del Frente Interior, que lucharon con valentía para detener a los terroristas, defendieron su posición en combate y cayeron protegiendo la patria. Continuaremos apoyando y acompañando a las familias en duelo durante todo el camino, estando junto a ellos y guiándolos en los procesos de recuperación y rehabilitación. En este momento deseo dedicar palabras de agradecimiento y reconocimiento al general Rafi Milo, comandante saliente del Comando del Frente Interior. Rafi, bajo tu liderazgo, el Comando del Frente Interior experimentó una actualización significativa en lo operativo, tecnológico y organizativo. Estuviste allí en la primera línea, desde el primer día, en la larga y dolorosa unificación de las espadas de hierro y también en la operación Mekalbi, cuando el Comando del Frente Interior operó en condiciones complejas bajo un amplio esquema, con el fuego intenso sobre el frente interno y bajo una presión sin precedentes. Tu liderazgo, determinación, buen juicio y capacidad para guiar a las personas en momentos decisivos merecen todo elogio. Estás entregando el mando cuando está fuerte, preparado y con un alto grado de confianza pública. Más allá de tu contribución hasta ahora, sabemos que aportarás mucho más en tu próximo rol en el Estado Mayor General como comandante del Comando Norte. Conoces bien al Comando Norte y sus desafíos. Estoy seguro de que llevarás allí una combinación de habilidades y cualidades, incluyendo el desafío de la colonización en las fronteras, el fortalecimiento de la seguridad y la confianza. Sivan y los niños, les doy las gracias por el espíritu de unidad y el apoyo constante que le brindan a Rafi. En los momentos de éxito y en los momentos difíciles estuvieron presentes y fortalecieron. Le permitieron dedicarse plenamente a la seguridad del país. Estoy seguro de que en su nuevo camino continuarán trabajando a su lado y serán parte inseparable de sus éxitos. Sivan, muchas gracias. En este acto, damos la bienvenida y valoramos al general Shai Clapper, nuevo comandante del Comando del Frente Interior. Clapper es un oficial con amplia experiencia operativa que se ha probado una y otra vez en el campo de batalla y en todos sus roles. Shai, traes contigo un espíritu combativo, audacia, profunda responsabilidad de mando y un compromiso genuino arraigado con la misión de defensa del frente interno israelí.
Actuaste de esta manera en tu último cargo como comandante en los asentamientos del norte durante el ataque de Hezbollah, tanto en defensa como en ofensiva. La 91 Brigada, bajo tu mando, lideró el combate contra Hezbollah y el cambio de la realidad de seguridad durante los primeros 10 días inmediatos en la frontera norte. Confiamos en ti, te apoyamos y estaremos a tu lado en todo momento. Hoy asumes una gran responsabilidad. El comando del Frente Interior se convertirá en un comando unificado y diferente, con una combinación militar y civil. Es un comando nacional conectado al Estado Mayor General y con gran autonomía en la construcción y operación del poder. El comandante del Comando del Frente Interior debe demostrar determinación, firmeza, colaboración y sensibilidad. Estoy seguro de que tú reúnes todas estas cualidades. Afras y los niños. Nos vimos esta mañana. Los numerosos éxitos de Shai a lo largo de los años no podrían haberse logrado sin el apoyo y el amor que recibió en casa. Les agradezco a ustedes por la asociación, el acompañamiento y el sacrificio que le han brindado hasta ahora y por lo que continuarán brindándole en adelante. Afras, muchas gracias. Comandantes del comando y sus soldados. El Estado de Israel ha enfrentado numerosos desafíos a lo largo de los años y ustedes siempre se han comprometido con cada misión, teniendo un solo valor presente ante sus ojos: la vida humana y la vida del pueblo de Israel. Ahora, con el cambio de mando, estoy seguro de que continuarán actuando con ese mismo espíritu de profesionalismo y determinación por el bien del país. Distinguidos presentes, estamos en los días de Bein Hametzarim, entre los tiempos de aflicción, un periodo de luto por la destrucción del primer y segundo templo que nos recuerda la importancia de la unidad. Con un Dios que vela por un frente fuerte, que se mantiene firme junto a nosotros frente a toda dificultad, y gracias a Él tenemos la seguridad para continuar actuando por la protección de la patria y sus ciudadanos. El comando del Frente Interior es el corazón palpitante de la cooperación entre las FDI y la sociedad civil. Gracias a ustedes, no solo las FDI luchan en la frontera, sino que también protegen en el hogar. Continúen actuando con ese espíritu especial que los caracteriza, con dedicación, con compromiso y con un verdadero espíritu sionista. Gracias a ustedes por el servicio, por la misión, por la protección que nos brindan día tras día, hora tras hora. Quiero agradecer a los reservistas del Comando del Frente Interior que se movilizaron desde el primer día de la campaña y actúan sin descanso en todo momento y bajo cualquier condición. Rafi, te agradezco mucho por tu contribución y te deseo éxito en tu nuevo cargo. Pronto nos reuniremos con él. Shai, felicitaciones y mucho éxito en tu entrada a este importante cargo. Que tengan éxito y prosperen.